El instrumento está acoplado con un accesorio especial que se denomina ATR, es el que ustedes están viendo ahora. Este ATR nos permite hacer mediciones directas de sólidos y líquidos colocándolos bajo la punta que ven en pantalla. Para monitorear la energía, el accesorio ATR debe estar completamente abajo, la punta tocando con el cristal. Cuando el accesorio no está completamente abajo, se observa una distancia entre las dos placas. Para asegurarse que el accesorio está en posición, deben bajarlo y mover la perilla hasta que escuchen este sonido. Para leer la muestra, si esta está en estado sólido, debe estar cubriendo completamente la superficie de la luz del láser que está en contacto con la punta, de manera similar a como ustedes observan en pantalla. Una vez que se encuentra en esa posición, se baja la punta tal como se les indicó anteriormente, de modo que las dos superficies estén en contacto y se gira la perilla hasta escuchar un clic. Una vez que se han analizado las muestras, se debe limpiar el compartimiento del ATR de modo que quede como está indicado en la imagen, sin rastros de polvo o fibras del papel absorbente o del algodón que se utilice para limpiar. Estamos utilizando acetona, ya que es un solvente que se evapora rápidamente para la limpieza del accesorio ATR. Debe limpiarse tanto en la placa inferior donde se encuentra el cristal como en la placa superior, es decir, en la punta. Para poder utilizar el infrarrojo tenemos que utilizar los controles a través de un software en la computadora. Entonces, una vez que iniciamos la sesión con el usuario y la contraseña que nos indique en la guía, vamos a abrir el software Spectrum, que es el que está indicado en el icono. Con el software abierto tenemos que empezar monitoreando la energía para asegurarnos que el instrumento está funcionando bien. Esto lo hacemos con la opción Instrument y seleccionamos Monitor. Si nos sale un mensaje de error, colocamos Reintentar hasta que nos aparezca esta pantalla. Aquí colocamos, seleccionamos la opción Energy y seleccionamos OK. El instrumento mide la energía que le está llegando. Anotamos el valor que nos marca en Current, que significa actual, en las hojas de control del equipo. Una vez que hemos monitoreado la energía, presionamos Halt o podemos cerrar esto y el instrumento está listo para medir nuestras muestras. Recuerden que siempre hay que obtener primero un espectro de background. Entonces en la pestaña Instrument seleccionamos Scan Background. Si nos vuelve a aparecer un error de comunicación, seleccionamos la opción Reintentar hasta que nos despliegue la pantalla que observan aquí. Aquí deben ingresar los datos con los que se va a guardar el archivo, la descripción, el rango del espectro en el que se va a realizar el barrido, el número de scans, es decir, el número de repeticiones que va a hacer este barrido y la resolución a la que vamos a trabajar. Seleccionen estos parámetros en función de su guía. El nombre del archivo es muy importante. Tienen que seleccionar la palabra background, van a colocar en esta posición la hora que indique el monitor y la fecha de lectura. Siempre que trabajemos en esta asignatura van a utilizar este código para todas sus muestras. Una vez que estén todos los parámetros llenos, entonces seleccionan la opción OK. El instrumento a continuación empezará a hacer el barrido de fondo por un número de scans de acuerdo a lo que ustedes han seleccionado. Entonces seleccionamos 10 scans, ven que repite el barrido y les va indicando el progreso de esta acción. Una vez que ha terminado, se les despliega en la pantalla el gráfico total del promedio de los 10 espectros que obtuvo realizando los 10 scans. Ese entonces es su espectro de background. Observen que el nombre que se le asignó aparece en la parte inferior, así como la descripción. Bien, una vez que se ha colocado la muestra en el compartimiento, entonces seleccionamos en la opción Instrument la pestaña Scan Sample.
nos aparece una pantalla similar a la que utilizamos cuando obtuvimos el espectro de fondo, donde también debemos colocar un nombre apropiado para la muestra con su descripción. Se realizará en el mismo rango de barrido que se utilizó para el espectro, ¿sí?, con el mismo número de scans, la misma resolución y las mismas unidades. Se recomienda mantener todo esto igual con los mismos parámetros que se seleccionaron para el espectro de fondo. La muestra igual debe mantener el nombre, la hora y la fecha de obtención del espectro mientras trabajen en la asignatura de análisis instrumental 1. Aquí la opción que ustedes ven, Ratio, nos va a permitir luego borrar la señal del espectro de fondo de la que obtenemos del espectro de la muestra. Una vez que están todos los parámetros, entonces también seleccionamos OK, y de igual forma que en el caso anterior, el equipo realiza el barrido, ¿sí?, de acuerdo al número de scans que hemos seleccionado. Para hacer uso de las bibliotecas de espectro y saber qué sustancia estamos utilizando en el caso de que sea desconocida, o para comprobar el funcionamiento de nuestra librería, tenemos que realizar una corrección por el uso del accesorio ATR. Esto lo realizamos en la pestaña Process, seleccionando la opción ATR Correction. En el parámetro Contact dejamos el número 0 y presionamos OK. Ahí se obtiene entonces un espectro corregido que se puede comparar con los espectros que se obtienen por transmisión utilizando otros accesorios diferentes al ATR y que son los espectros que se emplean en las bibliotecas. En la parte inferior van a ver cómo se sobreponen los espectros que van obteniendo y les indica con clave de color cuál es cada sustancia. En el caso de las correcciones, les marca con un número al final del código que ustedes han asignado para su muestra. Los espectros que deseen guardar, ¿sí?, los seleccionan en la parte inferior y luego presionan aquí, ¿sí?, en File, Save As. Vamos a utilizar una carpeta destinada para la materia de análisis instrumental que se encuentra en el disco C, la carpeta PELDATA, aquí donde dice Spectra, y la carpeta que se denomina Instrumental 1 QA 2014. Mantienen el nombre del archivo y presionan Guardar. Para saber a qué sustancia corresponde un espectro en el caso de que se desee contrastar con la información de librerías que están guardadas en el instrumento o con sustancias cuyo espectro se haya obtenido previamente, se utiliza la opción Compare, que se encuentra en la parte superior en la pestaña Process, y luego seleccionamos aquí Compare. De esa manera, compara con los espectros obtenidos o con los espectros que se hayan seleccionado del directorio y obtiene una relación que nos dice qué tan cercanos o qué tan relacionados están los espectros de las sustancias comparadas. Por ejemplo, aquí obtenemos una correlación de 0.89. Mientras la correlación sea más cercana a 1, es más probable que las sustancias que están siendo comparadas sean la misma. Para seleccionar los espectros con los que se quiere comparar, se selecciona en la pestaña Setup la opción Compare y se colocan los directorios o los espectros, los archivos específicos con los que se desea comparar. Si se desea comparar con un archivo o con un espectro obtenido recientemente, ese espectro debe haber sido previamente guardado. En cambio, si lo que se desea es comparar con una biblioteca de espectros o con una librería, se selecciona la opción Tools. En el recuadro que aparece se selecciona la lupa y aparecen las opciones de las sustancias que podrían ser similares a aquella que estamos analizando. También aparece un factor de correlación obtenido mediante búsqueda euclidiana, de igual forma que en el caso anterior. Mientras más cercano a 1 sea este factor, más relacionadas o más similares son estas sustancias.
En este caso, que estamos haciendo un espectro de cafeína a partir de un estándar, no reconoce efectivamente cafeína como un polvo anhidro y de la calidad de la farmacopea europea. Con menores factores de correlación aparecen otras sustancias relacionadas, leucina, naftol, hasta la formilmorfolina. Pueden aparecer sustancias que no tengan nada que ver con nuestra muestra problema y por eso es necesario realizar una correcta interpretación de espectros, como veremos más adelante en nuestras clases de teoría. Para procesar este espectro en nuestro informe, vamos a utilizar un formato de archivo especial. Entonces, para exportar estos archivos no van a grabarlos como imágenes, sino como archivos ASCII. Esto quiere decir que en la opción File, Save As, van a seleccionar el lugar a donde quieren exportar su archivo, en este caso una memoria USB. El nombre del archivo les recomiendo que se mantenga igual y aquí en tipo de archivo van a seleccionar la opción ASCII, es decir, la terminación ASC. De esta forma guardan el archivo y luego lo procesan en Excel. El programa les va a hacer algunas preguntas. En la primera pantalla les va a preguntar si desean que los valores estén delimitados con algún carácter especial, entonces seleccionan que sí y ponen siguiente. Luego les va a preguntar los delimitadores, igual ponen siguiente y finalmente termina. En la última pantalla les presenta un ejemplo de cómo se va a ver su archivo, entonces pueden verificar utilizando aquí las flechas, viendo si los datos que han generado están en dos diferentes columnas. Entonces ponen terminar y les va a aparecer ahora sí en Excel como un archivo normal que se utiliza en este programa. Ahora, en Excel van a borrar las primeras filas que tienen aquí para que puedan realizar el gráfico del espectro. Todas las filas que no tengan datos numéricos van a ser eliminadas. Entonces les va a quedar un archivo números en las columnas A y B. No pueden tener ni una sola letra antes o después de estos números. El archivo que se ha generado tiene muchísimos datos, entonces no van a poder ver al final, ¿sí? Van a encontrar que está hasta la fila 1000 o 2000. Entonces, para generar el gráfico solamente van a seleccionar aquí directamente las dos filas y luego seleccionan la opción de insertar y seleccionan el tipo de gráfico igual, dispersión, pero ahora solamente una línea sin marcar los puntos porque estamos viendo un espectro de absorción. Los puntos se marcan solamente para las curvas de calibración. Les genera un gráfico de este tipo, el cual requiere algunos arreglos. Entonces, pueden borrar primero estos ejes, el recuadro que dice series, y notarán que los números de onda, es decir, el eje X, está en orden ascendente. Esto lo pueden ustedes poner de mejor forma, ¿sí? Tal como se ve en el espectro, formateando el eje en la opción que les indica dando clic derecho. Pueden colocar además, ¿sí?, los mínimos y máximos en las cantidades que ustedes deseen, es decir, 400 a 4000, y van a seleccionar esta opción que les dice valores en orden reverso. De esta forma, entonces, les va a salir ya más similar al espectro de absorción que ustedes vieron en el equipo. Además, en el eje van a seleccionar que el eje vertical se intersecte en el máximo valor del eje. Entonces, nuevamente ya se va apareciendo un poco más al espectro de absorción. Además, necesitamos hacer esta línea más delgada. Eso lo vamos a hacer en las opciones que están en la parte superior, donde dice formato, donde dice Shape Outline, y seleccionan el peso, es decir, el grosor de la línea que desean. Como tienen muchos datos, es posible que se demore un momento su computadora en procesar esta información,
pero ahí ya les queda un gráfico de mejor manera.